entrega su palabra, pero necesitamos la revelación de esa palabra, porque le nos queda una letra muerta completamente. Él sabe, Él entiende, y es necesario que nosotros entendamos que tenemos una parte de la imagen de Él. La Escritura nos enseña que Él es espíritu. Dice, Dios es espíritu. Y que hay una parte de Él que forma parte de nuestro ser. Tesalonicenses lo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Entonces, es importante que tengamos todo el conocimiento que podamos adquirir, que no nos quedemos nada más con el conocimiento de la letra, sino que vayamos al Abba y le digamos, Abba, revela todos esos tesoros escondidos que tú tienes allí en tu palabra. Y Él lo hace. Hoy voy a tratar por todos los medios de terminar este tema de las dos simientes. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque tú tienes que identificar quién es tu enemigo. A veces nosotros cogemos unas luchas, unas rabias con personas. A veces hay hogares donde el esposo está peleando con la esposa con el esposo, los hijos, y todos se miran en un momento dado como si fueran el enemigo de ellos. Y no entendemos que nuestro enemigo no es físico. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros tenemos una guerra espiritual que nos fue declarada en el huerto del Edén. En Génesis 3:15 nos fue declarada una guerra. Y desde entonces esa guerra se viene realizando en toda la humanidad. Pero vayamos rápido a hacer un repaso y miremos la creación en Génesis 1:26, es importante. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. El Eterno hace al hombre de la tierra. Y mire, hoy en día la ciencia ha descubierto cosas muy interesantes. En el cuerpo humano están todos los elementos que están en la tierra. En el cuerpo humano está el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, hierro, yodo, arsénico, molibdeno, aluminio, cobre, litio, silicio, y etcétera, etcétera. Todo eso está dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque fuimos tomados de la tierra y esos son elementos, componentes de la tierra. Pero no podemos negar que venimos de allí. No podemos negar que venimos de allí, de la tierra. Por eso hay una simpatía y una afinidad del hombre con alguna parte de la tierra. Con alguna parte de la tierra. Ahora, vemos que la Escritura también nos habla de la simiente de la tierra. Simiente, cera. Ya vimos en sección pasada lo que significa simiente. Entonces vemos que en el principio la simiente era completamente pura. El fruto de los árboles no se podrían, las plantas ni los árboles tenían espinas. Las espinas aparecieron como consecuencia de la sentencia. Eso está en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, y por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí aparecen los espinos y los cardos. Ahora, el hombre cuando fue creado, el varón, fue creado en un estado puro.
Antes de la creación de la mujer no existía pecado, eso ya lo vimos. El hombre vivía en un estado de pureza. La tierra existía en la más limpia expresión de limpieza, sin contaminación alguna. Todos los animales eran mansos y la promesa del Eterno es que un día todo volverá a ser como en el principio. Eso lo vemos en Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9. Llega el momento del tiempo de la creación de la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 18. Muy importante esto, porque aquí vamos a empezar a prestarle atención a unos versículos de la palabra que nos van a decir algo del futuro. Génesis 2, versículo 18. Dice, y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El versículo 21 dice, entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Mire que al hombre lo saca de la tierra, pero a la mujer la hace de la costilla del varón. Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mucha atención a la declaración que va a hacer el hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa expresión se la vamos a escuchar después a Jesús. Por eso es que nos pertenecen, pastor. Por eso es que nos pertenecen. Claro. Porque son hechas de nosotros. Señor, tiene toda la razón. Por eso no la podemos soltar. Amén. No, yo he hecho varias. Sí, permanece, tiene que estar sujeta. No, la sujeción es una realidad en la Escritura. La sujeción de la mujer hacia el hombre es una realidad, pero no la podemos dejar hasta ahí. Dice, así como el hombre. Amén. Es decir, si lo ponemos al revés, así como tú ves que un hombre se sujeta a Dios, amén, entonces la mujer se sujetará a Dios. Así mismo. Amén. Están hechas de nosotros. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Lucas 24, versos del 37 al 39. Estas palabras que dice el hombre, lo vamos a escuchar ahora a Jesús. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Sus discípulos, ¿no? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Es decir, carne y hueso. Aquí hay un elemento faltante de nuestro cuerpo y es la sangre. Entonces vemos que en el principio la mujer no tenía sangre. Antes del pecado, por consiguiente el hombre tampoco tenía sangre. Y el nuevo hombre, el llamado postrer Adán, tampoco tiene sangre. Porque el postrer Adán ya era una renovación, una restauración de la primera forma en que el ser humano fue creado. Miremos Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Nos ayuda mucho a no entrar en ciertas polémicas con la Escritura si nosotros
podemos realizar que toda la Escritura es llevada, es entregada al hombre a sus tres áreas. A su parte espiritual, tiene que haber un cumplimiento, es entregada a su alma también. La Escritura trabaja en nuestra alma, pero también la Escritura tiene que trabajar en nuestro cuerpo. Entonces, la vez pasada decía, por eso encontramos versículos en la Escritura donde habla de la salvación como un hecho ya consumado. Y fue un hecho consumado en el madero, pero ese hecho consumado fue a nuestro espíritu. Dice que nosotros fuimos salvos. Dice que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales con el Mesías. No dice que vamos a estar sentados, es decir, ya habla como un hecho consumado. Pero después encontramos otros versículos, dice, para que alcancéis salvación. Y entonces uno dice, pero ven acá, aquí dijo que yo ya era salvo, que yo ya era santo, que yo ya era perfecto en Hebreos. Y ahora me dice apenas que para que alcancéis salvación. ¿En dónde estamos ahora luchando por esa salvación? En nuestra alma. Porque nuestra alma se habituó al pecado todo el tiempo que nosotros estuvimos sin el Mesías. Todo el tiempo que nosotros estuvimos sin el Mesías, sin la Torá, sin la palabra, nosotros seguíamos, dice la Escritura, la corriente de este mundo. Todos los dichos del mundo se nos pecaban. Todas las modas del mundo las probábamos. Todas las comidas del mundo las consumíamos. Hasta que llegó la Torá y nos pone en un retroceso. Entonces, nos cuesta trabajo. Porque, por ejemplo, cuando nos dicen no, que no debemos comer cerdo. Yo toda mi vida he comido cerdo. Y a mí nadie me va a quitar ahora que coma cerdo. Cuesta, ¿no? Que no nos vistamos de esta o de otra manera. Yo toda mi vida me he vestido así, a mí nadie me va a quitar mi forma de vestir. ¿Te das cuenta? Entonces, allá hay una lucha. Ahí es donde nosotros estamos luchando para ir alcanzando, para ser salvos de muchas cosas que no nos dejan caminar delante del Eterno. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 y 53. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne, mire, la carne, y vamos a ver ahorita por qué, y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nosotros fuimos creados inmortales y nos volvimos mortales, sujetos a muerte, cuando apareció en nosotros la sangre. Mire usted que cuando una persona muere, lo primero que se descompone en su cuerpo, ¿qué es? La sangre. Y como la sangre está en todo el cuerpo, entonces la sangre lleva a descomposición todo el cuerpo. Cuando usted coge una rabieta de esas que la persona, usted la ve chiquitica, usted dice, ay, Señor, que no se me suba la sangre. No sé si será, cuando se nos sube la sangre como que nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Entonces encontramos que la tierra es pura y la tierra también tiene simiente. No solamente la simiente está en el hombre, la simiente también está en la tierra, en los granitos de arena. La simiente de Dios está en la tierra. De ahí fue tomado el hombre de acuerdo a Levítico 27:30. Mira este versículo que es bien interesante. Hay muchas escrituras para uno respaldar esta enseñanza. Lógicamente, por asuntos de tiempo no podemos traerlos todos. Levítico 27 verso 30.
Levítico 27, verso 3. Dice, y el diezmo, mire, el diezmo de la tierra. ¿Por qué está pidiendo el diezmo de la tierra? Dice, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. La simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Y dice, de Yahweh es. Él la creó. Este es. Entonces nosotros nos da el 90% de la tierra para vivir en ella, para sacar el fruto de ella, pero la 10ª parte nosotros reconocemos que viene de ella. Esa es una parte del principio del diezmo. Ahora, como sabemos que hay una simiente corrupta y una simiente pura, el Señor nos da mandamientos de no mezclar la simiente, o sea, no mezclar la semilla. Vaya a Levítico 19. Uno antes se preguntaba por qué no se pueden mezclar las semillas. Y hay gente que hace muchos experimentos y saca muchas cosas mezclando las semillas. 19:19. Allí está el mandamiento. Dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Es decir, el Señor no quiere las mezclas. Porque hay dos simientes. Y el Señor sabe perfectamente dónde está cada simiente. Dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Es increíble cómo el algodón y las piezas que no son de algodón no dan buen tiempo. Las piezas que son hechas de esa manera no duran mucho. El algodón es algo muy sensible, pero ya el hilo tensado es mucho más resistente, es más rebelde, se resiste más a ser quebrantado, a ser roto. Y el Señor sabe por qué no nos deja mezclar estas dos cosas. Ok, en Génesis capítulo 2, versículo 17, encontramos el primer no, el primer mandamiento de un no que está en Génesis 2:17, donde dice, no comerás. 2:17. Ahí vamos a encontrar tres cosas muy importantes. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí hay establecido un no, un día, y aparece la palabra muerte. El hombre todavía no sabe qué es muerte. No se ha experimentado la muerte en el huerto del Edén. Ahora, ¿cómo entra el pecado en el hombre y cómo entra el pecado a la tierra? Vamos a ver cómo Satán engaña primero a la mujer para luego poner al hombre en una disyuntiva. Primero engaña a la mujer. Como consecuencia de la desobediencia o del pecado o transgresión a la instrucción, acuérdense que de acuerdo a 1 de Juan, pecado es transgresión de la Torá. La Torá es instrucción, son mandamientos, y cuando Dios dice no harás, eso es un mandamiento. Entonces ya le había dicho al ser humano que no comiera de un árbol. Eso era un mandamiento, eso era una instrucción, Torah. Y vemos cómo la mujer es engañada, porque ella lo hace bajo engaño,
y comete la transgresión. Ahora, la sentencia era que el que cometiera la transgresión iba a salir expulsado del huerto del Edén. Eso está en el versículo 22, 24. No tengo ese versículo aquí, lo copié mal. El 22. Y de la costilla de Yahweh Elohim tomó al hombre y hizo. No, le dice cuando ella es expulsada del huerto del Edén. Pero vamos a encontrarlo más adelante. 22, 24, pastor. Sí. Pero no está allí. Lo vamos a encontrar más adelante. Lo vuelvo a tener más adelante. Es 3, 22 al 24. Es 3. 22 al 24. Sí, 3, 22, 24. Y dijo Yahweh Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahí fue sacado enseguida del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el hombre acababa de caer y se había convertido en un ser mortal. Si el hombre toma del árbol de la vida, recupera su inmortalidad. Porque el árbol de la vida, las hojas, como la vemos en Apocalipsis, alimenta la vida del hombre, el cuerpo del hombre. ¿Y qué sucede? De que el hombre hubiera quedado inmortalmente muerto. No hubiera habido chance para una redención. Pero como el Señor ya había dictado una promesa de redención, entonces dijo que no tomen del árbol de la vida. El árbol de la vida nosotros lo vemos en Apocalipsis, donde nos enseña, eso es un estudio precioso, donde nos enseña que Yeshua ya está sobre la tierra y está sentado en su trono. Y dice que debajo de su trono, de los pies, sale un río con aguas. Y con agua de vida. ¿Por qué? Porque Él es el agua viva. Él, Yeshua, es el agua viva. Entonces, ese río que sale de allí es una fuente, un fluir de esa agua viva que es Él. Pero ¿qué pasa? Dice la Escritura que lado y lado de ese río estaba el árbol de la vida. Entonces, las raíces absorbían de esa agua viva y esos árboles se convertían en árboles, por decirlo de alguna manera, que daban vida eterna. Y dice que las gentes de las naciones acudían y tomaban de esas hojas, dice, para sanidad de su cuerpo. Amén. Para sanidad de su cuerpo. Léalo ahí en Apocalipsis, está bastante expresado. Al entrar el pecado en la mujer, su vestido espiritual desapareció. Su cuerpo fue transformado en cuerpo mortal al aparecer la sangre. Es decir, la sangre entró y empezó, la sangre que viene siendo la simiente del mal. La sangre entra a través de la tierra. El hombre está parado, el hombre está parado y la simiente entra. Ahora, usted se pregunta, ¿cómo entró? Es una pregunta. ¿Cómo entró? ¿Cómo algo espiritual que se va a convertir físico puede entrar así, pasar y volverse físico? Algo espiritual puede entrar. Bueno, nos ayuda mucho a ver cuando Miriam va a concebir, ¿no? Dice que el soplo del Omnipotente simplemente que la cubrió. Y con ese soplo entró el ruaj del Eterno.
¿Y qué hizo el Ruach del Eterno? Toda la figura que había hecho en la tierra, con el mismo poder que había formado una figura del ser humano en la tierra, con ese mismo poder vino y puso su simiente, la simiente de Dios, en el vientre de María. Y lo puso exactamente en los días. Usted sabe que la Escritura habla del ciclo de la mujer como en el tiempo de la vida. Es decir, hay un ciclo en la mujer donde ella es fecunda. La Escritura lo llama en el tiempo de la vida. Le dice, uno de los ángeles le dice a Abraham, porque en el tiempo de la vida visitaré a Sara. Es decir, en ese momento ella iba a quedar embarazada. Y eso fue lo que pasó con Miriam. El Eterno llegó precisamente en ese momento, sopló y ella recibió de parte del Eterno ese, por llamarlo de alguna manera, no exactamente, ese esperma espiritual, esa simiente espiritual. Por eso es que Yeshua es el único ser, entre comillas, humano que es diferente a todos nosotros. Todos nosotros venimos de la unión de un hombre y una mujer. Yeshua viene de la unión de una mujer y el Elohim. Más nada. Luego, la sangre de Yeshua no es como la tuya y la mía. La sangre de Yeshua es pura, incorruptible, no se corrompe. La de nosotros sí. Entonces, nosotros vemos que la mujer al recibir eso empieza a transformarse, todo su cuerpo se transforma. Aparece, su pureza se cae y se transforma en una mujer con una virtud, entre comillas, que es la sensualidad, que es lo que produce el encanto en el varón. Una mujer encanta a un hombre con su sensualidad. Mi padre decía, toda mujer es coqueta. Toda mujer tiene algo de coqueta, o de no ningún hombre de la mitad. Unas más, otras menos, pero toda mujer tiene su atractivo. Eso vino como consecuencia de esta transformación. Pero originalmente el atractivo de la mujer no era físico, era un atractivo espiritual. Eso encantó al hombre. Y cuando el hombre vio eso, por primera vez sus ojos quedaron encantados. ¿Qué sucede? De que el hombre se vio inhabilitado para poder luchar contra eso. Ahora, a causa de su pecado, ella debía salir expulsada del huerto del Edén, puesto que ella era la que había pecado. Adán tenía la opción de quedarse o salir, pero como ya estaba encantado, le entró esa lucha. ¿Qué hago? Yo quiero ir, esta mujer va a ser expulsada ahorita, la van a sacar, ¿y qué hago? Y en ese momento no pensó en más nada, el Eterno le hubiera podido hacer otra. Oh, perfecto. Pero ya sus ojos estaban cautivados. Usted no ha visto a veces, habemos hombres que nos metemos una enamorada de una mujer que no hay quien nos la quite. Y nos están diciendo, no te conviene, no te... ¿Y cómo saben ellas cuando estamos encantados? Y hay algunas que se aprovechan y nos los están diciendo y nosotros no nos damos cuenta. Nos parece mentira. Mira que te están... No, sobre todo con las madres, ¿no? Nos dejan sin ropa y sin nada. No. Nos desbaratan, hermano. Y dice que la mujer, al ver eso, que ya iba a salir, le extendió la invitación al hombre y dice, y dio también así a su marido, el cual comió así como ella. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 3. ¿Qué sucede? Lo mismo que pasó en la mujer, ahora pasa en el hombre. Ya los dos son de la misma naturaleza. Están iguales.
entonces ahora dice el Eterno, los dos tienen que salir. Pero pareciera que el asunto fuera tan fácil y que no trajera complicaciones. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 6. Y ojo, mis hermanos, porque esto sucede todos los días en nuestra vida. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Esto es una ley espiritual. Está vigente. Quiero que sepa que la Torá, las leyes, las instrucciones de Dios, están siendo entregadas a nosotros, pero no fueron improvisadas en el momento en que se iban necesitando. No, el Señor no improvisa nada. La Torá ya existía. Desde antes de la fundación del mundo, el primero que recibió Torá, instrucciones, y fue el primero que la quebrantó, fue un querubín protector. ¿Se acuerdan? Él tenía una serie de instrucciones porque a él se le fue entregado algo, no nos metamos en eso ahora, le fue entregado algo para protegerlo y se le habían dado todas las instrucciones. Y este querubín protector violó todo eso. Y terminó convirtiéndose en lo que hoy conocemos como a Satán, diablo. Pero esa ley espiritual es una ley que se llama la ley de la esclavitud. Y está en Romanos capítulo 6, versículo 16. Y póngale mucha atención porque lueguito, al salir de aquí, usted va a ser tocado por esta ley. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos, lo pone en tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, éramos esclavos que solamente obedecíamos el pecado, como nos gustaba el pecado, y no lo veíamos como pecado, pero nos gustaba. Y entonces estábamos en plena esclavitud. Por eso era que un esclavo no... Hay una ley de la esclavitud y es que todo lo que un esclavo produce le pertenece ¿a quién? A su amo. Por eso es que los hijos nuestros nacían en esclavitud. Y nacían esclavos del pecado. Nosotros nacimos esclavos del pecado. Pero eso, Yeshua vino a romperlo. Nuestros hijos no, tú y yo ya no tenemos por qué vivir en esclavitud al pecado. Nuestros hijos ya no tienen por qué vivir en esclavitud al pecado. Nuestros nietos tampoco. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer en el madero para librarnos de esa ley de esclavitud. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibirla. Y en este momento, cuando la recibimos, pero esto no es de que sí, yo levanto la mano y yo... No. Esto tiene que venir de una convicción profunda, de un arrepentimiento profundo. Usted no sabe que una de las expresiones de arrepentimiento viene de la palabra romper. Nosotros tenemos que romper cualquier convenio, cualquier cosa que tenga que ver con el pecado. Eso es una decisión que se toma en el corazón para que vaya al Espíritu. Y en ese momento, cuando nosotros hacemos eso, nosotros recibimos la justicia de Dios que nos limpia, nos salva. Después hablaremos de eso en otro momento. Pero esta es una ley espiritual que sucede en todo momento. Cuando tú sales
de aquí tú tienes la opción de tomar decisiones todos los días. La vida del hombre está totalmente basada en decisiones, en lo que hablamos, en lo que pensamos. Para mañana usted ya tiene que estar pensando una serie de cosas que usted tiene que hacer, y usted va a tener dos maneras de hacerlas. Y siempre usted va a tener la oportunidad de decirle: Abba, muéstrame cómo es que tú quieres que yo lo haga. Porque hay alguien que te lo va a presentar de otra manera. Y eso es una ley de esclavitud constante. A quien tú obedezcas, él se va haciendo dueño, se convierte en tu amo y se va haciendo dueño de tu vida. O a que yo obedezca, no a que solamente, sino a que también. Puede ser a muchas cosas, al vicio, a la idolatría. A todo, hermano, a todo, a todo. La cosa más sencilla, la bendición más grande. ¿Tú sabes que tú puedes hacer de una bendición una maldición? Sí. Cuando Dios te da algo, cuando el Elohim te da algo como bendición, y tú lo empiezas a tomar y a tomar y a tomar y a poner ese algo en primer lugar, que al Eterno, ya lo estás idolatrando. Un ídolo es todo lo que tú antepones antes que el Eterno. Eso se convierte en un ídolo. La bendición más grande, tu líder espiritual. Tú puedes hacer de tu líder espiritual un ídolo. Nosotros hemos derribado muchos ídolos físicos, materiales, pero a veces pasamos de la idolatría a la egolatría, donde mi ego se convierte en un ídolo. Ay, nada más que me toquen el mi ego para que vean. Y son cosas en las que hay que tener mucho cuidado. Por eso vamos a ver expresiones donde la Escritura nos invita a andar en el Espíritu. Es decir, caminar en el Espíritu. ¿Se puede? Claro. Claro. Antes de Yeshua no, pero ahora sí podemos. Porque Él nos capacitó. Él nos capacitó para eso. Entonces, hermano, al obedecer, el hombre que tenía todo el señorío de la tierra, ¿se acuerdan que el Señor lo había hecho, Señor? Entonces viene el hombre ahora y se convierte en un esclavo. Y ahora el amo va por aquello que él estaba persiguiendo. Mira, hermano, cuando a Satán te apareja las cosas que tú las llamas bendición. Ojo, ojo, cuando decimos, si es de Dios que se me abran las puertas, ya alguien te oyó. Ya alguien te oyó. Y te la vas a abrir. ¿Tú te acuerdas cuando el Señor le prometió a Abraham un hijo? Lo oyó enseguida. ¿Y qué hizo? Cautivó, como en el Génesis, cautivó a la mujer y le metió un poco de pensamiento. Ustedes no tienen hijos, ustedes son ricos, si ustedes se mueren, todas sus riquezas las van a heredar los esclavos. Entonces mejor que si ya tú no puedes tener un hijo, hablando con la mujer, ¿no? A que tu marido tenga un hijo, no importa que sea con quien sea, pero para que ese hijo herede lo de tu marido. Ley de esclavitud. Y lo convenció, y el joven que estaba, le pareció estupendo el plan. Mire las consecuencias hasta el día de hoy. Tremenda guerra allá en el Medio Oriente contra Israel. Es decir, el mismo plan. La mujer le dio a comer en el huerto del Edén. Y aquí Sara le da a comer por el hijo. Lo mismo. Y después vuelve y sucede. Exactamente. Entonces viene el hombre que tiene la tierra, aparece el amo y le dice, oye, dame ahora la tierra, porque ahora la tierra me pertenece. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Antes de Mira lo que dice aquí la escritura, después de haber dicho otras cositas, pero quiero que concentren aquí. Sabemos que somos de Dios, eso lo sabemos. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros no, nos dice, nosotros somos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de Yeshua la simiente fue restaurada. Eso lo vamos a ver más adelante también. Ahora, Yeshua lo reconoció, Yeshua reconoció a Hasatán como el príncipe de este mundo. ¿Cuál es dentro de la jerarquía de reinos? Rey, príncipe y después los demás. Lo reconoce como príncipe, aunque en este momento el mundo le pertenecía, porque no lo podía reconocer como rey, porque él era el rey. Pero sí reconoció su grado jerárquico y dijo, ahí viene el príncipe de este mundo. Pero aclaró, él nada tiene contra mí. Vámonos de aquí. Y cogió a sus discípulos y se los llevó. En Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8, dice la escritura, y llevó a Satán, y le llevó a Satán a un monte alto, es decir, a Yeshua, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo a Satán, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Claro, lo cogiste, lo volviste ahora tu esclavo, y después que lo haces tu esclavo, viene el despojo, le quitas todo. Y el hombre no podía hacer nada. Es más, ese era un convenio que él había hecho. Ese era un convenio porque el hombre buscaba ahora la manera de salir del huerto del Edén. Y la única manera era pecando. ¿Y quién era el que tenía el pecado sino Hasatán? Él era el único. Yo te doy el pecado, te vuelves con tu mujer y los dos van a salir expulsados. Pero no le dijo, te vas a hacer esclavo mío. Y cuando se hizo esclavo, le quitó todo. Todo se lo quitó. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Yeshua le dijo, vete de mí, Hasatán, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay hermanos que dicen que Hasatán le estaba mintiendo a Yeshua, que le prometió una tierra y eso era mentira. Hermanos, Yeshua sabe quién le miente y quién no le miente. Si Yeshua hubiera sabido que eso era una mentira, eso para él no hubiera sido tentación. Es como si alguien le dice a usted, si tú vienes todos los lunes, el hermano Will le dice, si tú vienes todos los lunes seguidos, durante 2 meses, a cada uno le doy $3 millones. Por mí. Como que le van a creer. A ver que no lo tiene, eso no es tentación ni obligación para ustedes. De que termine el curso de aquí a diciembre tienen 3 millones y se faltan. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El hombre, para poder salir, hizo un convenio con Hasatán. Yo te entrego la tierra, yo te la vendo, pero tú me das lo que yo necesito para volverme uno con mi mujer. Y lo que hizo fue que le vendió la tierra. La mujer fue la que pecó primero y se hizo esclava del adversario. Vimos la ley de la esclavitud, pero vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19,
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice aquí el siervo Pedro. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tú tienes una tentación y tú tienes una lucha. Hago, no lo hago. Pero el pecado te llama. Y cuando el pecado te vence, en ese momento te conviertes en esclavo. Ahí está la ley de la esclavitud. Y hay otros versículos que pudiéramos seguir usando para confirmar esto. El hombre sale del huerto del Edén con las dos simientes y así empieza a multiplicarse sobre la tierra. Caín nace con la simiente del diablo. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Que nos amemos unos a otros. Y mire, hace aquí un paréntesis para hacer una declaración sobre Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín era del maligno. Y es interesante ver cómo el hombre que había sido creado a la perfección, porque para que Dios diga y vio Elohim que todo lo que había hecho era bueno, para que Elohim le ponga el sello de bueno, tiene que estar perfecto. Él no le va a poner como nosotros, que nos preguntan los hijos, papi, ¿y cómo está eso? Está lindo, mi hijo. Porque no nos atrevemos. Ay, es que si le digo que no le daño el corazón. No, el Señor cuando está malo te dice, tú estás mal. Pero para que Él diga, está bueno y ponga el sello, es porque Él sabe que es bueno. Y entonces tú te preguntas, ¿cómo fue que entró esa simiente en él? Y el primer hijo que le nace con la simiente del diablo por encima. Es decir, de una entró la simiente del diablo y se puso por encima. El segundo, con la simiente de Dios, y aparentemente nivelaba la cosa, pero cogió Caín y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque aquí vemos como la simiente del mal siempre va a perseguir a la simiente del bien. En Génesis capítulo 4, versículo 1 al 2, ahí vemos el nacimiento de Abel. Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Este versículo, hermano, es muy importante que usted siempre lo tenga en la mente. Cuando usted piense en la Torá y esté leyendo la Torá, que el Ruach le inquiete a usted con esto. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. La Torá es espiritual. ¿Por qué la Torá es espiritual? ¿Quién es la Torá viviente? En el principio era
Y Él era Dios y era con Dios. Él es la Torá. Pero resulta que Él también es espíritu. Entonces la Torá también es espíritu, es decir, la Torá es espiritual. Pero si nada más miramos la lectura, no vemos sino la Torá como un libro con muy buenas instrucciones, que hay que obedecerlas. Pero me estoy perdiendo lo que la Torá espiritual entra en mí para bendecir, para elevarme, para ponerme en nivel donde yo pueda ver cosas que la letra no me deja ver. Y vamos a ver esto más adelante, porque mire, Rahab Saúl recibió esto tan en el espíritu que el hombre fue abandonando ya todo lo que estaba escrito. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he escatimado como pérdida. Y él tenía una meta y era asirse, agarrarse cada vez más a aquel que lo había agarrado a él. Romanos 7:14. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él supo lo que pasó. Yo fui vendido al pecado. Nosotros fuimos vendidos al pecado. ¿Y dónde está el pecado? Vamos a verlo ahorita. Ahora, en 1 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 14. Nos da aquí la declaración. Dice, y Adán no fue engañado. Adán no pecó porque lo engañaron, hermano. Adán pecó voluntariamente. Y Adán no fue engañado, pero hace la salvedad de la mujer, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, ella fue engañada, pero él no. Si él aceptó el pecado, es con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Él sabía el precio que iba a pagarle a Hasatán para que lo sacara y que pudiera ir con su mujercita juntos. Él no fue engañado, él sabía lo que estaba haciendo. Por eso usted va a ver que en el proceso, en el procedimiento del postrer Adán, el Señor saca de ese procedimiento, saca al hombre. Hoy antes de venir le hablaba con mi esposa y decía, cuando nosotros no podemos entender los propósitos eternos, ¿qué es lo que el Abba en la eternidad está enseñando? ¿Y dónde nos está enseñando a nosotros? Porque si nos está enseñando a nosotros lo que nos está enseñando aquí en la tierra y no lo entendemos, menos se va a nos enseñar a lo que Él está enseñando. Porque Él está enseñando a alguien muchas cosas, pero los propósitos eternos. Yo le decía a mi esposa, el Abba tomó dos decisiones. Primero cogió a un querubín y le dio una misión. Y miren lo que terminó el querubín haciendo. Después viene en un plano inferior y le entrega otra responsabilidad al hombre. Señorea sobre la tierra. Y mira lo que hizo el hombre. Entregó la tierra por una mujer. Cualquiera que ve al Abba tomando estas dos decisiones dice, wow, el Abba tomó unas decisiones que también fracasan. Pero no, hermano. Todo el Abba tiene propósitos eternos. Y lo vamos a conocer. Claro que sí, que lo vamos a conocer.
Entonces, estuvimos mirando cómo el hombre ya cae, empieza a multiplicarse, Caín, Abel, y después la raza humana se va multiplicando, y en el hombre va esas dos simientes. Y nacen los hijos con esas dos simientes, y vienen los nietos con esas dos simientes, y así se va multiplicando la humanidad por la faz de la tierra, luchando con esas dos simientes. Vemos como de un mismo semen, pero en dos vientres diferentes, las dos simientes. Por ejemplo, Génesis 16, versículos del 1 al 4. Vamos a ver aquí otra figura parecida a Caín. Génesis 16. Esta es una raza parecida a Caín, lleva la simiente de Caín. Génesis 16, versículos del 1 al 4. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia. Ya vimos más o menos de dónde vienen los egipcios, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Mira, Abraham come del fruto, y Abraham, cual un Adán, come del fruto. Y menos mal que somos el sexo fuerte. Ahora, en el 17, versículos del 15 al 21, dijo también Elohim a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Elohim: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Elohim: ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. Aquí hay un pacto, como pacto perpetuo, para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te oí. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación grande. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. ¿Tú quieres una bendición? Voy a bendecir al hijo que tú te buscaste por ahí. Pero el pacto, y un pacto es diferente a una bendición, pero mi pacto es con Isaac, ese es el que yo te prometo. El otro fue el que tú te buscaste, y que tu esposa te puso ahí. Ok, te lo voy a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque de todas maneras viene de ti. Pero mi pacto va con Isaac. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 21. Y aquí es importante activar esa parte de nosotros. El Espíritu. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Esto empieza con un relato histórico y termina con una revelación a mi espíritu. Gálatas capítulo 4.
Es importante que usted lo pueda leer todo en su casa, maravilloso. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Vamos a ver más adelante lo que es estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley, la Torá? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son, ¿qué dice? Los dos pactos. Los dos pactos. Aquí nacen los dos pactos. Y esos dos pactos van con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y esos dos pactos, uno tiene que ver en la carne y el otro tiene que ver con el espíritu. Sigue diciendo.